un diamante disfrazado. Prepárense para una historia que les helará la sangre y les hará cuestionar todo lo que creían saber. Si esta narración les atrapa desde el primer segundo, no olviden darle me gusta a este video y suscribirse al canal para más dramas reales inolvidables. ¿Alguna vez se han preguntado qué secretos esconden las personas más cercanas a ustedes? Dejen sus opiniones en los comentarios. Y si la mujer callada y cariñosa, que sacrificó todo por ti fuera, en secreto, una de las personas más ricas del mundo. Durante 7 años, Maite Villalba vivió una vida sencilla, ocultando su identidad multimillonaria por el hombre que amaba. Cambió las salas de juntas por la venta de pasteles en el colegio y la alta costura por la ropa de segunda mano. Todo por un marido que la veía solo como un escalón para ascender. Cuando él la abandonó por una mujer más rica, pensó que estaba mejorando. No tenía idea de que acababa de descartar un diamante por un trozo de vidrio. Esta es la historia de cómo una heredera oculta, traicionada y rota, desató su verdadero poder y regresó para arrasar con su mundo. Para el mundo exterior, Maite Vargas era dolorosamente común. Vivía en una modesta casa en un tranquilo barrio de las afueras de Madrid, una zona conocida por su ambiente familiar más que por su proximidad a los ultrarricos. Sus días transcurrían en un ritmo calmado, cuidando su pequeño jardín, siendo voluntaria en la biblioteca local y preparando elaboradas comidas para su marido, Ricardo. Conducía un viejo Seat confiable, usaba cupones de descuento y su mayor lujo era un café con leche semanal de la cafetería del barrio. La Maite de todos los días era dulce, modesta y completamente devota al hombre con el que se había casado 7 años atrás. Ricardo era el centro de su universo. Era guapo, ambicioso y poseía un carisma que podía encantar al cínico más endurecido. Trabajaba como analista financiero de nivel medio en una firma respetable, pero sin brillo, en el centro de Madrid. Para sus colegas, era un hombre en ascenso, agudo y ambicioso, pero frenado por sus humildes circunstancias. A menudo se lamentaba de su suerte en la vida, hablando de grandes ambiciones que parecían ridículamente fuera de su alcance. Si tan solo tuviera el capital, suspiraba a sus amigos del trabajo, podría estar manejando esta ciudad. Lo que nadie sabía, y mucho menos Ricardo, era que la mujer a la que llegaba a casa cada noche, la que le remendaba los calcetines y manejaba meticulosamente su ajustado presupuesto, no era Maite Vargas, la huérfana que decía ser. Ella era Maite Villalba, la única heredera del conglomerado Villalba Corp. Un imperio global, con participaciones en tecnología, bienes raíces y energía. Valorado en más de 200.000 millones de euros. Maite había conocido a Ricardo durante su último año en una prestigiosa universidad de Madrid, donde estudiaba historia del arte bajo un nombre falso, desesperada por saborear la normalidad después de una infancia asfixiada por tutores, guardaespaldas y el frío y calculador mundo de las altas finanzas. Sus padres, Rodrigo y Elena Villalba, habían sido figuras brillantes pero distantes, más cómodas en una sala de juntas que en una sala de juegos. Habían muerto en un accidente de jet privado cuando ella tenía 18 años, dejándola al cuidado de su formidable abuela, Agustina Villalba, y como única heredera de su vasta fortuna. Abrumada por el peso de su herencia y las miradas curiosas del mundo, Maite había ideado un plan para escapar, aunque fuera por un tiempo. Ricardo, entonces un estudiante de negocios becado, era todo lo que su mundo no era. Era apasionado, la veía por quien era y parecía despreocupado por la riqueza o el estatus.
Cuando él le propuso una vida sencilla, lejos de las presiones deslumbrantes de la élite, Maite lo vio como una fantasía romántica hecha realidad. Creía que había encontrado a un hombre que la amaba a ella, no a su nombre. Y así, con el corazón pesado pero con un espíritu esperanzado, tomó una decisión. Colocó toda su fortuna en un fideicomiso ciego, accesible solo mediante una compleja serie de protocolos conocidos por ella y el abogado de mayor confianza de su familia, Javier García. Le contó a Ricardo una historia fabricada de una infancia solitaria en un orfanato olvidado y abrazó su nueva identidad como una mujer sin nada más que el amor de su marido. Durante 7 años, interpretó su papel a la perfección. Encontró una alegría genuina en la simplicidad, en el anonimato. Al ver a Ricardo esforzarse, sintió un sentido de orgullo. Creía que estaba apoyando sus sueños, que su amor era una fortaleza construida sobre una base más fuerte que el dinero. Pero las grietas habían comenzado a aparecer en su fortaleza. La ambición de Ricardo, una cualidad que una vez admiró, se había convertido en un resentimiento amargo. Se cansó de su modesta vida. Comenzó a hacer comentarios sarcásticos sobre su ropa sencilla, sus vacaciones de bajo presupuesto y su falta de contactos. ¿Viste el anillo de la nueva prometida de David Walker?, comentaba después de un evento del trabajo, con sus ojos brillando con una luz codiciosa. Debe ser de 10 quilates. Su padre es un magnate del transporte marítimo de Galicia. Luego miraba el sencillo aro de oro de Maite, un símbolo de la vida que ahora despreciaba, y su labio se curvaba en una leve mueca. Empezó a trabajar hasta tarde, asistiendo a eventos de networking que lo dejaban oliendo a un perfume caro, que no era el de ella. Se volvió distante, su tacto infrecuente y superficial. La risa fácil que una vez llenó su pequeño hogar fue reemplazada por un silencio tenso, salpicado por los pesados suspiros de insatisfacción de Ricardo. Maite sintió el cambio en sus huesos. Un frío temor comenzó a acumularse en su estómago. Intentó hablar con él, para cerrar el creciente abismo entre ellos. Pero sus suaves preguntas fueron recibidas con irritación y acusaciones. ¿De qué hay que hablar, Maite?, espetó una noche, arrojando su maletín sobre la mesa que ella había preparado con tanto esmero. Estamos estancados, no vamos a ninguna parte. Me estoy ahogando, y tú te contentas con solo flotar. Creí que éramos felices, susurró ella, con el corazón adolorido. Creí que esto era lo que querías. Quería una socia, escupió él, con la voz goteando de desprecio. No una ama de casa. Necesito a alguien que pueda ayudarme. Alguien con recursos. La palabra colgó en el aire entre ellos, fea y afilada. Recursos. Era una palabra que había definido toda su vida, una palabra de la que había huido, solo para que el hombre por el que había sacrificado todo se la arrojara a la cara. Miró a Ricardo, al extraño que tenía delante, con el rostro retorcido por una ambición codiciosa que nunca antes había visto de verdad. Y por primera vez en 7 años, sintió el fantasma de Maite Villalba revolverse en su interior. El juego que había comenzado como un escape romántico estaba a punto de convertirse en una guerra brutal. Y ella era la única que conocía el verdadero poder de las armas a su disposición. La traición final, el golpe definitivo, llegó una tarde de octubre, cuando el aire llevaba el olor a leña y a hojas caídas. Era su 7º aniversario de bodas. Maite había pasado todo el día preparando un festín, una recreación de su primera cita. Pasta hecha a mano, una rica salsa boloñesa
que había cocinado a fuego lento durante horas, y una botella de vino que había comprado especialmente. Llevaba un sencillo vestido azul que él una vez había dicho que era del color de su cielo favorito. Esperó, con la mesa puesta con su mejor vajilla, las velas parpadeando, su corazón una frágil mezcla de esperanza y aprensión. Ricardo llegó a casa 3 horas tarde. Ni siquiera miró la cena meticulosamente preparada. Su rostro estaba enrojecido de emoción. Sus ojos brillaban con una energía maníaca que ella no reconocía. Arrojó un grueso sobre de color crema sobre la mesa, donde aterrizó con un suave golpe junto a los palitos de pan intactos. «¿Qué es esto?», preguntó Maite, con voz queda. «Eso», dijo él, tirando de su corbata, con una sonrisa triunfante en los labios. «Es nuestro futuro, o más bien, mi futuro». A ella le temblaban las manos al abrir el sobre. Dentro había papeles de divorcio. El lenguaje estéril y legal era un brutal contraste con la cena romántica que había preparado. Las palabras se mezclaron, pero el mensaje era claro. Diferencias irreconciliables. Sin culpa, una ruptura limpia. «No entiendo», balbuceó mirándolo, con los ojos llenos de incredulidad y dolor. «Nuestro aniversario». «Ay, Maite, por favor», se burló él, agitando una mano despectiva. «No seas tan ingenua. ¿De verdad pensaste que esto funcionaba? ¿Esta patética pequeña vida? Estoy destinado a más. Me han dado una oportunidad, una de verdad, y no puedo permitir que me retengas». El nombre en los documentos legales, la demandante frente al suyo, era un nombre que él había mencionado con creciente reverencia. Victoria Montero, heredera de la fortuna bancaria Montero. Una mujer cuya imagen era un elemento básico en las páginas de sociedad, siempre vestida con joyas y alta costura. Una mujer de recursos. Las piezas de su reciente comportamiento encajaron con una claridad repugnante. Las noches de trabajo, las llamadas telefónicas secretas, el olor a perfume caro en sus camisas. No solo se había desenamorado de ella, sino que la había estado reemplazando activamente. ¿Me estás dejando por ella?». La voz de Maite era apenas un susurro. El dolor era una cosa, un trozo de hielo perforando su pecho. «¿Dejándote? Cariño, eso implica que estábamos en el mismo nivel para empezar», dijo él, con una crueldad absoluta. Comenzó a pasearse por la pequeña sala, sus movimientos de repente demasiado grandes para el espacio. «Victoria me entiende. Ella entiende la ambición. Su padre, Carlos Montero, está dispuesto a hacerme socio principal en su nueva firma de capital privado. Estas son las grandes ligas, Maite. Aquí es donde pertenezco». Finalmente se detuvo y la miró. Su mirada recorrió su sencillo vestido, su rostro surcado por lágrimas no derramadas, con una piedad apenas disimulada. «Mira, seré justo. La casa tiene hipoteca, pero tiene un poco de capital. Te la puedes quedar. Puedes quedarte con el coche. Debería ser suficiente para una mujer con tus sencillas necesidades. Piensa en ello como una indemnización por 7 años de servicio. 7 años de servicio. No de amor, no de asociación. Servicio». Las palabras resonaron en el repentino silencio de la habitación. Él la veía como una empleada. Ahora la estaba reduciendo. El amor que ella había vertido en su vida, los sacrificios que había hecho, la identidad que había abandonado. Todo era inútil para él. No solo le había roto el corazón, había invalidado toda su existencia. «Te di todo», dijo, las palabras atrapadas en su garganta, espesas con lágrimas no derramadas. Ricardo se rió, un sonido corto y agudo, carente de humor. «No me diste nada, Maite. No tenías nada que dar. Ese es todo el problema.
Recogió su maletín, no el de cuero gastado que ella le había comprado hace 5 años, sino uno nuevo, elegante y de aluminio que ella nunca había visto. Un regalo, sin duda, de Victoria. Se detuvo en la puerta, girándose para asestar un último golpe devastador. «Espero que encuentres una vida tranquila para ti», dijo, su voz teñida de condescendiente magnanimidad. «Tal vez puedas trabajar en esa biblioteca que tanto amas. Te sienta bien. Solo firma los papeles. Es mejor para todos si hacemos esto rápido y en silencio». La puerta se cerró detrás de él, dejando a Maite sola a la luz parpadeante de las velas. El olor de la boloñesa que había preparado con tanto amor de repente le pareció nauseabundo. La hermosa comida era un monumento a su propia estupidez. Él pensó que dejaba a una huérfana sin un céntimo a su paso. Pensó que se estaba desprendiendo de un peso muerto para elevarse a la estratosfera de la élite. No tenía idea de la tormenta que acababa de desatar. En ese momento, mientras los últimos vestigios de su amor por él morían, algo más tomó su lugar. El dolor seguía ahí, una herida cruda y abierta. Pero debajo, una sensación diferente comenzó a arder. Era fría, era dura, era completamente desconocida. Era la rabia, una rabia del tamaño de los Villalba. Miró los papeles de divorcio sobre la mesa del comedor, el instrumento legal de su humillación. En silencio y rápido, había dicho. Cogió su teléfono, sus manos sorprendentemente firmes. Se desplazó por sus contactos, más allá del fontanero local y el dentista, hasta un nombre al que no había llamado en 7 años. La pantalla brillaba con 2 palabras: Javier García. Su pulgar se cernió sobre el botón de llamada. La mujer que hizo la llamada no sería la esposa desconsolada del vestido azul. Sería la heredera multimillonaria que él nunca supo que existía. El juego había terminado. La guerra estaba a punto de comenzar. ¿Piensan que Maite debería haber llorado? ¿O su reacción fue la única forma de comenzar su venganza? Déjenos saber en los comentarios. El regreso de la heredera. Las primeras 24 horas después de que Ricardo se fue, fueron un borrón de conmoción. Maite no lloró. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas, una vasta y vacía caverna donde solía estar su corazón. Se movía por la casa como un fantasma, su hogar ahora un museo de sus vidas compartidas. Cada objeto era un artefacto doloroso. La taza de café astillada que él usaba cada mañana, el sillón gastado donde solía leer, las fotografías en la repisa de la chimenea de una pareja sonriente y feliz que nunca había existido realmente. Cogió una bolsa de basura negra y con una precisión fría y metódica barrió cada foto, cada regalo, cada último rastro de él. No fue una catarsis, fue un exorcismo. Al amanecer, la casa estaba despojada de su pasado compartido, tan vacía como ella se sentía por dentro. Finalmente se permitió mirarse al espejo. La mujer que la miraba era una extraña. Sus ojos, generalmente tan llenos de calidez, estaban sombríos y atormentados. Su cabello estaba recogido en una simple y desordenada cola de caballo. Llevaba una de las viejas camisetas de Ricardo como camisón. Esta era la mujer que él había desechado, la huérfana débil, simple y sin un céntimo. Él había creado esta versión de ella, y él la había destruido. Era hora de que Maite Villalba volviera a casa. Se duchó. El agua caliente fue un choque bendito para su sistema. Se vistió no con su atuendo habitual, sino con el único conjunto de emergencia que había mantenido escondido en el fondo de su armario. Un par de pantalones negros a medida, una blusa de seda
y un par de sencillas y elegantes bailarinas de cuero. Eran reliquias de su antigua vida, una contingencia que había rezado para no necesitar nunca. Entonces hizo la llamada. El teléfono sonó solo una vez antes de que una voz familiar, nítida y tranquila, respondiera. «Javier García, diga». «Javier», dijo, su propia voz sonando áspera y extraña en sus oídos. «Soy yo». Hubo una pausa, un instante aturdido y silencioso al otro lado de la línea. Javier García, el canoso e impecablemente vestido jefe de Villalba Legal, había sido el confidente más cercano de su padre y había gestionado los asuntos de su familia con una lealtad inquebrantable durante más de 30 años. Era más un padre para ella de lo que el suyo había sido. Maite, finalmente suspiró. El nombre una mezcla de sorpresa, alivio y profunda, no expresada, preocupación. «Querida, ¿estás bien?» «No», dijo ella, la única palabra transmitiendo un mundo de dolor. «No lo estoy, pero lo estaré». Tomó una respiración profunda, el aire en la casa estéril, sintiéndose cargado con una nueva energía. «Javier, vuelvo. Quiero que ejecutes el protocolo Alfa de inmediato». El protocolo Alfa, el nombre que habían ideado hace años para la disolución del fideicomiso ciego y el pleno restablecimiento de su identidad legal y poder financiero. Era el botón de emergencia, la contingencia de romper el vidrio en caso de catástrofe. «Considera que está hecho», dijo Javier, su voz cambiando instantáneamente de guardián preocupado a ejecutivo despiadadamente eficiente. «Un coche estará en tu ubicación en 1 hora. Tenemos la suite del Mandarin Oriental en Madrid preparada para ti. Tu equipo de seguridad se está movilizando mientras hablamos. ¿Cuáles son tus instrucciones inmediatas?» «La casa», dijo, mirando la pequeña caja de los suburbios que había sido su jaula. «Véndela. Dona el contenido a la caridad. No quiero volver a ver nada de esta vida». Hizo una pausa, su mirada cayendo sobre los papeles de divorcio que aún estaban en la mesa del comedor. «Y Javier, necesito que descubras todo lo que hay que saber sobre un hombre llamado Carlos Montero y sus empresas de capital privado. También quiero un expediente completo sobre su hija, Victoria, y mi marido, Ricardo Vargas. Tengo un archivo preliminar sobre los Montero ya», dijo Javier, con un tono sombrío. «Carlos ha estado tratando de hacer incursiones contra la logística de transporte marítimo de Villalba Corp. Durante años. Esto no es una coincidencia, Maite. Parece que tu marido fue cambiado como un activo valioso». El término comercial clínico fue de alguna manera más insultante que cualquier traición emocional. No solo te dejaron, sino que te eliminaron estratégicamente. «Entiendo», dijo ella, con la voz endurecida. «Una cosa más, Javier. Los papeles de divorcio, no dejes que el abogado de Ricardo los presente. Tú te encargarás de los procedimientos. Y lo quiero todo». «Será un placer», dijo Javier, con un toque de acero en su voz. «Presentaremos una demanda por adulterio y fraude. Su petición será enterrada. No sabrá lo que le ha golpeado». 1 hora después, un elegante Rolls-Royce Phantom negro, un coche tan fuera de lugar en los suburbios de Madrid que bien podría haber sido una nave espacial, se detuvo suavemente en su acera. Un hombre con un traje impecable, su nuevo jefe de seguridad, le abrió la puerta. Mientras Maite se deslizaba en el lujoso interior de cuero, echó un último vistazo a la casa, a la calle tranquila, a la vida que ahora no era más que una pesadilla. No miró hacia atrás. Mientras el coche se dirigía a toda velocidad al aeródromo privado donde esperaba un jet de Villalba Corp, el teléfono de Maite,
un nuevo modelo satelital de última generación proporcionado por su seguridad. Zumbó. Era un mensaje encriptado de Javier. Adjunto había un solo documento, el resumen de Villalba Corp. Sus tenencias, línea tras línea, de números incomprensibles, nombres de compañías y valores de mercado que se extendían en miles de millones. Al final de todo, estaba el patrimonio neto de la herencia que ahora controlaba por completo. 217.4 mil millones de euros. Se quedó mirando el número, no con alegría o triunfo, sino con una escalofriante sensación de propósito. Ricardo la había dejado por una mujer con recursos. La había menospreciado por no tener nada. Había construido su futuro sobre la base de su supuesta pobreza. Quería jugar en las grandes ligas. Ella estaba a punto de mostrarle que ni siquiera estaban en el mismo deporte. La huérfana sin un céntimo estaba muerta. Maite Villalba, la titán industrial multimillonaria, había regresado de las cenizas y venía a cobrar una deuda de 7 años de dolor y humillación con intereses. El regreso de la CEO, la transformación de Maite Vargas, la esposa de los suburbios, a Maite Villalba, la formidable CEO, fue rápida y absoluta. Comenzó en el momento en que pisó la pista en el aeropuerto de Barajas y entró en el aire enrarecido de su antigua vida. La suite del Mandarín Oriental, con sus impresionantes vistas del majestuoso Parque del Retiro, fue su crisálida. Era un mundo de personal silencioso y eficiente, ventanas de piso a techo y el zumbido ambiental de un inmenso poder. Javier García la estaba esperando, de pie junto a una gran mesa de caoba, cubierta con archivos y tabletas electrónicas. Parecía más viejo de lo que ella recordaba, pero sus ojos tenían la misma inteligencia aguda y una lealtad inquebrantable. No la abrazó ni ofreció tópicos. Simplemente le dio un pequeño y respetuoso asentimiento. «Bienvenida de nuevo, señorita Villalba», dijo. El título, tan extraño durante tanto tiempo, le sentó como un traje hecho a medida. «Es bueno estar de vuelta, Javier. Los primeros días fueron un torbellino de intensas sesiones informativas. Ella aprendía rápido. Su mente, ocupada durante tanto tiempo con trivialidades domésticas, demostró ser tan aguda y analítica como la de su padre. Absorbió 7 años de fluctuaciones del mercado, avances tecnológicos y estrategia corporativa con un apetito feroz. No solo se estaba poniendo al día, se estaba preparando para la guerra. La transformación física se desarrolló en paralelo. La mujer sencilla y modesta de los suburbios fue sistemáticamente borrada. Un equipo de los mejores estilistas, entrenadores y nutricionistas de Madrid se puso a su disposición en la suite. Su largo cabello sin peinar fue cortado en un elegante y afilado estilo bob que enmarcaba su rostro y resaltaba sus pómulos. Su guardarropa de jeans desteñidos y suéteres de algodón fue reemplazado por una colección cuidadosamente curada de trajes sastre de Tom Ford, elegantes vestidos de Dior y tacones de aguja peligrosamente altos de Christian Louboutin. Su nuevo uniforme era una armadura. Cada pieza fue elegida para proyectar un aura de poder intocable y elegancia helada. Aprendió a caminar con una nueva postura, una confianza erguida que atraía la atención. La cadencia suave y gentil de su habla fue pulida hasta convertirse en un tono preciso y medido que no admitía discusión. En una semana estaba lista. Su reaparición no iba a ser un asunto tranquilo. Iba a ser una declaración.
Javier había organizado una reunión de emergencia de la Junta Directiva de Villalba Corp., una colección de hombres poderosos y mayores que se habían acomodado en su ausencia, manejando el imperio bajo la mano firme de Javier, pero sin un verdadero Villalba al timón. Entró en la sala de juntas de Villalba Corp., en el piso 80 de su rascacielos en Madrid. El chasquido de sus tacones en el suelo de mármol era el único sonido en la cavernosa habitación. Toda conversación cesó. Los 12 miembros de la junta, titanes de la industria por derecho propio, la miraron como si hubieran visto un fantasma. Recordaban a una adolescente callada y afligida. No estaban preparados para la mujer que tenían delante ahora. «Buenos días, señores». Su voz era fría y firme, mientras tomaba asiento en la cabecera de la mesa, el asiento de su padre. «Pido disculpas por mi larga ausencia. Estaba ocupada con otros asuntos. Tengan la seguridad de que mi año sabático ha terminado». No esperó sus respuestas. Se lanzó directamente a un brillante y despiadado análisis del desempeño de la compañía, señalando oportunidades perdidas, divisiones infladas y una falta de innovación agresiva. Presentó una nueva visión audaz para Villalba Corp., una que implicaba una gran incursión en la energía sostenible y una adquisición estratégica de una firma de inteligencia artificial de vanguardia. Tenía su completa y total atención. La energía somnolienta y complaciente de la habitación había sido reemplazada por una tensión palpable, una mezcla de miedo y admiración renuente. Pero su gran estrategia tenía un objetivo más personal, más directo. Finalmente, dijo, sus ojos recorriendo la habitación. He revisado el archivo sobre las recientes empresas de Banca Montero. Sus intentos de socavar nuestra logística de transporte marítimo son aficionados, pero persistentes. Es hora de que enviemos un mensaje. Sacó un nuevo archivo en la gran pantalla en la parte delantera de la habitación. Era una innovadora compañía de logística de tamaño mediano, llamada LogiNext. LogiNext ha desarrollado un algoritmo de transporte predictivo que podría revolucionar la industria, explicó. Montero ha estado tratando de adquirirlos durante los últimos 6 meses. Su oferta está actualmente estancada en 900 millones de euros. Hizo una pausa, dejando que la información se asimilara. Esta mañana, continuó, una sombra de una sonrisa tocando sus labios. Villalba Corp. presentó una oferta competidora por 1.500 millones de euros, todo en efectivo. El acuerdo se cerrará el viernes. Un murmullo de asombro y emoción se extendió por la habitación. Fue un movimiento agresivo, casi imprudente. Fue una bofetada directa y pública a Carlos Montero. Además, dijo Maite, su mirada volviéndose de hielo. He echado un vistazo a la nueva firma de capital privado de los Montero. Es un proyecto de vanidad para su hija y su nuevo socio. Dejó que la palabra flotara en el aire. Parecen estar enfocando sus inversiones iniciales en el sector de la hostelería de lujo. Hizo clic en otra diapositiva, detallando una cartera de hoteles boutique. Comenzaremos una adquisición sistemática de propiedades clave en cada mercado que ataquen. Los superaremos, absorberemos sus objetivos y agotaremos su capital inicial antes de que firmen su primer acuerdo. Quiero que su empresa sea un fracaso completo y total. ¿Está claro? Los miembros de la Junta, una vez escépticos, ahora la miraban con un nuevo respeto que rozaba el miedo. Esta no era la hija de Rodrigo Villalba. Esto era un depredador. Cuando la reunión terminó, Javier se quedó atrás. Una reentrada audaz, Maite, dijo, un destello de orgullo en sus ojos. ¿Les has recordado quién está a cargo? No estaba hablando con ellos, Javier, dijo,
mirando por la ventana a la ciudad de abajo. Una jungla de cemento, donde solo sobrevivían los fuertes. Ella estaba hablando con él. Sabía que la noticia de la adquisición de Loginext golpearía el mundo financiero como un trueno. Carlos Montero estaría furioso, y Ricardo, tan orgulloso de su nueva posición, de su nueva vida, estaría justo en el radio de la explosión. Él quería estar en las grandes ligas. Ella acababa de cambiar las reglas de su juego, y él ni siquiera sabía que estaba jugando contra ella. ¿Creen que Ricardo se dio cuenta de la magnitud del error que había cometido? Compartan sus predicciones en los comentarios. El fracaso de un hombre. 2 meses después, Ricardo Vargas vivía la vida que siempre había soñado. Él y Victoria Montero eran la nueva pareja de poder de la ciudad. Se acababan de mudar a un extenso ático en la calle Serrano, un regalo de bodas de su padre. Ricardo tenía un nuevo título: vicepresidente senior en Montero Private Equity, una oficina de esquina con una vista panorámica de la ciudad y un guardarropa de trajes a medida. Por fin, en su propia mente, era un éxito. Sin embargo, una sombra se cernía sobre su nuevo paraíso. Su primera gran empresa, un fondo para adquirir hoteles boutique de lujo, había sido un fracaso espectacular. Cada objetivo que identificaban, cada trato que perseguían, era inexplicablemente arrebatado en el último minuto por un competidor invisible y con mucho dinero. Los rumores en la Bolsa de Madrid susurraban sobre una Villalba Corp, recién agresiva, pero los movimientos eran tan precisos, tan específicos, que se sentía personal. Carlos Montero estaba perdiendo capital y prestigio, y la presión se filtraba directamente a Ricardo. «Es un fantasma», le había espetado Carlos en una reunión de la junta. «Alguien está jugando con nosotros, y tú, con tu elegante título universitario, no pareces poder averiguar quién». Esta noche, sin embargo, se suponía que era un respiro, una celebración de su estatus. Era la gala anual de las estrellas en el Museo del Prado, la cúspide absoluta del calendario social de Madrid. Para Ricardo, esta era su verdadera llegada. Se paró junto a Victoria, su cuello goteando diamantes Montero, disfrutando del flash de las cámaras y los halagadores saludos de la élite de la ciudad. Sintió una oleada de reivindicación. Este era su lugar. Por un momento fugaz, pensó en Maite. Se la imaginó en su pequeña casa en las afueras, probablemente viendo algún programa de televisión barato, completamente ajena al mundo deslumbrante que ahora habitaba. El pensamiento lo llenó de una satisfacción engreída. Había tomado la decisión correcta. Las grandes puertas del Salón de las Musas, donde se celebraba la cena principal, se abrieron. Un silencio se apoderó de la multitud, una repentina contención colectiva de la respiración. El mar de rostros famosos se abrió cuando una nueva figura hizo su entrada. Llevaba un vestido de seda azul medianoche brillante que se le pegaba como una segunda piel. Un solo collar de diamantes impresionante. El legendario diamante Villalba descansaba en su clavícula, atrapando la luz y dispersándola en 1000 pequeños arcoíris. Su cabello oscuro estaba peinado en un bob afilado e inmaculado, y sus ojos, fríos y calculadores, recorrieron la habitación, sin perderse nada. Estaba flanqueada por 2 hombres, el venerable Javier García y Kaito Tanaka, el brillante y solitario CEO de un imperio tecnológico rival, un hombre que rara vez hacía apariciones públicas. Su presencia irradiaba un tirón de poder e influencia casi gravitacional. La copa de champán de Ricardo se le escapó de los dedos,
rompiéndose en el suelo de mármol. La sangre se le heló. El rostro era familiar, pero la mujer era una imposibilidad. Era Maite, pero no lo era. Era como si su esposa tranquila y simple hubiera sido poseída por el espíritu de una diosa vengativa. ¿Quién es esa?, siseó Victoria a su lado, con la voz tensa de celos e intriga. Nunca la había visto antes. Un banquero regordete y con la cara roja, un hombre que los había estado adulando momentos antes, se rió nerviosamente. Has estado fuera del país demasiado tiempo, Victoria. Esa no es nadie, esa es Maite Villalba. El nombre golpeó a Ricardo como un golpe físico. Villalba Corp, el fantasma en la máquina que había estado desmantelando sistemáticamente su vida profesional. No podía ser. Era una broma. Una pesadilla. Villalba, repitió Victoria, sus cejas perfectamente depiladas levantándose. La Maite Villalba, pensé que era una solitaria, un fantasma. Bueno, dijo el banquero, con los ojos fijos en el trío que se acercaba. El fantasma ha vuelto, y aparentemente es amiga de Kaito Tanaka. Se rumorea que están trabajando en una fusión. ¿Te imaginas? Villalba Corp y Tanaka Industries podrían comprar a Dios. Ricardo sintió que la sangre se le iba de la cara. Su mundo cuidadosamente construido se estaba inclinando sobre su eje. Todas las piezas encajaron con una claridad horrible. Los acuerdos de hoteles fallidos, la adquisición de Loginext, la inexplicable naturaleza personal de los ataques a los Montero. Todo había sido ella. Como si sintiera su mirada, los ojos de Maite se encontraron con los suyos al otro lado de la abarrotada habitación. No hubo un parpadeo de reconocimiento, ni un indicio de su pasado compartido. Su mirada era de completa indiferencia, el tipo de mirada que uno podría darle a un mueble o a un insecto particularmente poco interesante. Esa mirada fue más devastadora que cualquier grito o acusación. Le dijo que él no era nada para ella. Ella, Kaito y Javier se movieron por la habitación. Un vórtice de poder. Las personas a las que Ricardo había estado desesperado por impresionar ahora se desvivían por conseguir un momento de su tiempo. Carlos Montero, el formidable padre de Victoria, se acercó a Maite con una sonrisa tensa y obsequiosa. «Señorita Villalba», dijo Carlos, su voz un compendio de falsa cordialidad. «Es un placer conocerla por fin. Soy Carlos Montero». Maite extendió una mano fría y enguantada. «Señor Montero, he estado siguiendo sus recientes dificultades en el mercado. Muy desafortunado». Su voz era pura seda, pero las palabras eran puro veneno. El rostro de Carlos se tensó. «De hecho, parece que tenemos que lidiar con un nuevo jugador bastante agresivo». «La agresividad es simplemente otra palabra para la eficiencia», respondió Maite suavemente, antes de dirigir toda su atención a Kaito Tanaka, desestimando al patriarca de los Montero como si fuera un socio junior. Victoria observó, su rostro una máscara de furia y humillación. Se volvió hacia Ricardo, su voz un susurro venenoso. «Tú la conoces, ¿verdad? Como conoces a Maite Villalba». Ricardo no podía hablar. Su garganta estaba seca. Su mente era una sinfonía caótica de negación y terror. Los ojos de Victoria se entrecerraron. Una luz astuta y calculadora entró en ellos. Miró el rostro ceniciento de Ricardo, luego a la magnífica figura de Maite Villalba y luego de nuevo. Un horror lento y rastrero se extendió por sus facciones. «Oh, Dios mío», suspiró, dándose cuenta. «¿Es tu exesposa, la huérfana pobre y patética de la que me hablaste?» Esa era ella. Ricardo solo pudo asentir. Un movimiento único y brusco. La satisfacción engreída que había sentido minutos antes
se había convertido en un terror abyecto. No solo se había divorciado de una simple mujer de los suburbios, había traicionado, humillado y descartado a la mujer más poderosa de la habitación. Había pensado que estaba subiendo una escalera. En cambio, acababa de pisar un precipicio, y solo ahora comenzaba a darse cuenta de lo lejos que tenía que caer. ¿Creen que Ricardo merecía lo que le estaba pasando? ¿O Maite fue demasiado lejos? Dejen sus opiniones en los comentarios. Un nuevo comienzo. En la semana siguiente a la gala, la vida de Ricardo se desmoronó con una velocidad brutal. El nombre Villalba era una sentencia de muerte para su carrera con los Montero. Carlos, humillado y furioso, lo trató con abierto desprecio. Victoria, que ahora lo veía no como un premio, sino como el tonto más grande del mundo, se mostró fría y distante. Su relación se redujo a una serie de amargas discusiones, susurradas en su ático cavernoso y silencioso. Las invitaciones sociales se agotaron. Los colegas aduladores ahora evitaban su mirada. Era un paria, un cuento con moraleja andante. Mientras tanto, Maite operaba desde una esfera tan por encima de él que solo podía observar las consecuencias. Era un elemento fijo en las noticias financieras, una supernova de la industria. La fusión de Villalba Corp y Tanaka Industries fue aclamada como el trato del siglo, creando un gigante global que eclipsó a todos los competidores. Cada uno de sus movimientos era preciso, estratégico y devastadoramente efectivo, pero en medio de la guerra corporativa y las maquinaciones financieras, Maite se sentía vacía. La venganza, aunque satisfactoria, era una victoria hueca. Había desmantelado el mundo de Ricardo, pero no había llenado el vacío en el suyo. El ático se sentía menos como un hogar y más como una jaula dorada. Una lluviosa tarde de martes, buscando refugio de sus propios pensamientos, hizo algo que no había hecho en años. Fue de incógnito a una pequeña galería de arte independiente en el barrio de Malasaña, vestida con jeans sencillos, un suéter de cachemira y una gorra de béisbol de ala baja. Era una don nadie. Era solo una mujer, mirando arte. La galería estaba tranquila. El aire olía a aceite de linaza y trementina. El arte era crudo, poderoso y lleno de una energía desesperada y hermosa. Se sintió particularmente atraída por una serie de grandes lienzos abstractos, caóticos remolinos de negro, blanco y un azul desafiante y electrizante. Le hablaban de la tormenta dentro de su propia alma. «Tienen algo, ¿verdad?» La voz baja y resonante la sobresaltó. Se giró para ver a un hombre de pie a su lado. Era alto, con ojos amables e inteligentes, y las manos manchadas de pintura. Llevaba una camiseta salpicada de pintura y jeans desgastados. Miró las pinturas, no a ella, con una mirada de profunda comprensión en su rostro. «Son honestas», respondió Maite. Las palabras la sorprendieron. «Ese es él», dijo el hombre, señalando una figura en la esquina, el artista, que hablaba animadamente con un comprador potencial. «Luis Ortega. Pinta como si estuviera tratando de salir de una habitación cerrada. Toda pasión y furia». El hombre finalmente dirigió su mirada hacia ella, una sonrisa cálida y genuina arrugando las comisuras de sus ojos. «Soy el dueño, Daniel». Tomada por sorpresa, se presentó simplemente como Maite. Durante la siguiente hora, Daniel la guió por la galería, hablando sobre el arte. No con jerga pretenciosa del mundo del arte, sino con una pasión sencilla y sincera. Vio la historia en cada pincelada, la emoción detrás de cada elección de color. No le preguntó qué hacía, dónde vivía o a quién conocía.
Simplemente le habló de arte. Una parte de ella misma, que creía muerta hace mucho tiempo, comenzó a agitarse. Era la estudiante de historia del arte. La joven que se había sentido cautivada por la belleza y la creación, no por los balances y las capitalizaciones de mercado. Se encontró regresando a la galería varias veces en las semanas siguientes. Ella y Daniel desarrollaron una relación fácil. Sus conversaciones pasaron del arte a los libros, a la música y a las simples absurdidades de la vida en Madrid. Con él, no era una Villalba. Era simplemente Maite, una mujer con un ojo agudo y una tristeza silenciosa en la que él no indagaba. Era un ancla bienvenida en la turbulencia de su nueva vida. Mientras tanto, un nuevo e inesperado jugador entró en el juego. Kaito Tanaka, su nuevo socio de negocios, no era el genio frío y solitario que los medios retrataban. En sus reuniones privadas, descubrió a un hombre con un ingenio seco, una inteligencia feroz y una habilidad casi inquietante para ver a través de su armadura cuidadosamente construida. Durante una sesión de estrategia nocturna en la sala de juntas de Villalba Corp, mientras finalizaban los detalles de la fusión, de repente se detuvo, mirándola por encima del borde de su taza de té. «¿Has disfrutado esto, verdad?», preguntó, sus ojos oscuros e intensos. «Desmantelar a los Montero, humillar a tu exmarido». Maite se puso rígida. Fue una estrategia de negocios necesaria. Kaito se permitió una pequeña sonrisa de complicidad. «Por supuesto, pero la venganza es un fuego que consume a quien lo ejerce, señorita Villalba. Te mantendrá caliente por un tiempo, pero eventualmente te dejará solo con cenizas». Dejó su taza. «Carlos Montero es un viejo tonto. Tu marido es un parásito insignificante. No son dignos de la energía que estás gastando en ellos. Esta compañía, nuestra compañía, eso es digno de tu energía. El futuro que podemos construir es digno de ella». Sus palabras tocaron una fibra sensible en lo más profundo de ella. No la estaba juzgando. La estaba desafiando. La veía no como un arma de venganza, sino como una líder brillante, y la estaba llamando a ser mejor. Era la primera persona en su nueva vida en hablar del futuro, no del pasado. «¿Qué propones?», preguntó ella. «Propongo», dijo él en voz baja, sus ojos brillando con una nueva intensidad, «que dejemos de jugar a la defensiva. Construyamos algo revolucionario. Invertimos nuestros recursos en la nueva división de energía sostenible. Creemos algo que cambie el mundo. No solo ajustemos viejas cuentas. Esa es una victoria digna de una Villalba y un Tanaka». Fue un punto de inflexión. El desafío de Kaito, combinado con la simple conexión humana que estaba encontrando con Daniel en la galería de arte, comenzó a cambiar su perspectiva. La rabia que la había impulsado estaba comenzando a enfriarse, reemplazada por una ambición nueva y más convincente. Había demostrado que podía destruir. Ahora estaba comenzando a preguntarse si podría construir de nuevo. La guerra contra Ricardo y los Montero había sido ganada. Pero la batalla por su propia alma, por la mujer en la que quería convertirse, apenas comenzaba. Y por primera vez, sintió que no tenía que luchar sola. Había encontrado aliados, no en banqueros y abogados, sino en la tranquila galería de un artista y al otro lado de una mesa de sala de juntas, con un hombre que veía su futuro, no solo su pasado. ¿Creen que Maite debería perdonar a Ricardo o seguir adelante con su vida sin mirar atrás? Queremos saber su opinión. El ajuste de cuentas final. La caída libre de Ricardo Vargas fue rápida y brutal.
Despedido de la empresa de los Montero, se volvió tóxico en la Bolsa de Madrid. Su lujoso estilo de vida se evaporó después de una anulación con Victoria, quien incluso lo obligó a cambiar legalmente su nombre para romper lazos con su familia. Roto y despojado de su identidad, se mudó a un lúgubre apartamento en el barrio de Lavapiés, donde su ambición se agrió en una peligrosa obsesión. En su lógica retorcida, Maite le debía por despertarla, y se convenció a sí mismo de que aún podía recuperarla. Comenzó una campaña de acoso patético. Decenas de correos electrónicos y mensajes de voz suplicantes, luego amenazantes, todos interceptados por el equipo de Javier. Cuando sus mensajes no obtuvieron respuesta, su desesperación lo llevó a acosarla. Una noche, evadió la seguridad y la confrontó en el vestíbulo del ascensor privado, cuando ella salía con Kaito Tanaka. ¡Maite!, gritó, su apariencia desaliñada, sus ojos salvajes. Ella miró la cáscara hueca del hombre con el que se había casado. Ricardo. Su voz carecía de emoción. Tienes que detener esto. ¿Detener esto? Se rió histéricamente. Apenas estoy empezando. ¿Crees que puedes arruinarme y alejarte? Conozco a la verdadera tú, la mujercita asustada que se viste. Esta no eres tú. Kaito dio un ligero paso hacia adelante. Creo que deberías irte. La mirada de Ricardo se llenó de odio. ¿Y tú quién eres? ¿Su nueva mascota? Maite lo interrumpió, su voz como el hielo. Es mi socio, Ricardo, algo que tú nunca fuiste. Se dio la vuelta y se alejó sin una segunda mirada. El rechazo público lo empujó al límite. Si no podía tenerla, la destruiría. Vendió una historia retorcida y fabricada a un notorio periodista de tabloides, Mario Ferrer, pintándose a sí mismo como la víctima de una heredera manipuladora y mentalmente inestable. Ocultó miles de millones para atrapar a un marido desprevenido, gritaba el titular. La historia estaba llena de detalles íntimos distorsionados, diseñados para darle credibilidad. Simultáneamente, Carlos Montero, buscando venganza, alimentó historias perjudiciales a la prensa financiera, cuestionando la estabilidad y la aptitud de Maite para dirigir un imperio global. El asalto combinado fue una tormenta perfecta. Las acciones de Villalba Corp sufrieron un pequeño golpe y los susurros sobre la cordura de Maite comenzaron en las salas de negociación. Ella estaba en una reunión con Javier y Kaito cuando se conoció la noticia. Javier estaba apoplético, planeando una demanda multimillonaria. Maite, sin embargo, estaba inquietantemente tranquila mientras leía el artículo. Por dentro, la rabia fría de la noche en que Ricardo se fue se solidificó. Él había convertido su intimidad en un arma, retorciendo la vida que ella construyó por amor en algo patológico. No los demandes, Javier, dijo en voz baja. Maite, debemos, insistió él. No podemos permitir esto. No, dijo ella, sus ojos brillando con una nueva luz peligrosa. Una demanda es una batalla. Él ha declarado una guerra. Y en una guerra no presentas papeles. Exiges una rendición incondicional. Se volvió hacia Kaito, con una sonrisa escalofriante en su rostro. Cree que puede controlar la narrativa exponiendo nuestro pasado. Ha olvidado un detalle. Yo también conozco todos sus secretos, y a diferencia de él, tengo la prueba. El tiempo de reaccionar había terminado. Ricardo y los Montero la habían empujado demasiado lejos, confundiendo su moderación con debilidad. Ahora les mostraría lo que era el poder real. Terminaría esto no ganando, sino aniquilándolos por completo. El contraataque de Maite no fue un solo evento explosivo, sino una sinfonía de destrucción magistralmente orquestada.
Comenzó en silencio. Desató el poder completo y aterrador de las divisiones legales y de inteligencia de Villalba Corp, los equipos que Javier García había mantenido bien afilados. Su primer objetivo fue Mario Ferrer y su tabloide. En cuestión de días, los investigadores de Villalba Corp habían desenterrado una carrera de corrupción. Javier no presentó una demanda. Él personalmente entregó todo el archivo incriminatorio a la oficina del fiscal del distrito. Ferrer fue arrestado y la historia que había escrito sobre Maite fue desacreditada públicamente. Luego, dirigió su atención a los Montero. Mientras él había estado ocupado plantando historias sobre su inestabilidad, el equipo de Maite había estado realizando una profunda auditoría forense en toda la operación bancaria de los Montero. Encontraron un patrón de uso de información privilegiada y fraude. La evidencia era irrefutable. Javier García organizó una reunión privada con la Junta de los Montero, excluyendo deliberadamente a Carlos. Presentó la evidencia, explicando que Villalba Corp ahora tenía una participación mayoritaria en la deuda de los Montero. El mensaje era claro. O Carlos Montero era destituido o Villalba Corp liberaría la evidencia y exigiría su deuda. Un acto que vaporizaría el legado de los Montero. En 24 horas, la Junta anunció que Carlos se retiraba por razones de salud. Su ataque a Maite le había costado su imperio. La pieza final de su estrategia estaba reservada para Ricardo. Iba a ser el golpe más público y devastador de todos. Aceptó su primera entrevista televisada con Sara Jiménez, una periodista legendaria, conocida por sus preguntas difíciles. La entrevista se transmitió en vivo, en horario de máxima audiencia. Maite apareció luciendo, serena y poderosa, en un sencillo vestido blanco. Durante la primera mitad, habló elocuentemente sobre su visión para Villalba Corp. Luego, Sara cambió de tema. Señorita Villalba, tengo que preguntarle sobre los recientes y muy públicos ataques contra usted. Su exmarido, Ricardo Vargas, ha hecho algunas acusaciones muy serias. Maite miró directamente a la cámara, su expresión de triste resolución. Así es, dijo con calma. Ricardo y yo estuvimos casados durante 7 años. A petición suya, viví una vida separada de los recursos de mi familia. Hice esto porque estaba enamorada. La historia que contó es una versión dolorosa y retorcida de nuestra vida. Pero lo que no mencionó fue la razón por la que terminó nuestro matrimonio. De una carpeta, sacó una declaración jurada que detallaba el romance de Ricardo con Victoria Montero, que comenzó más de 1 año antes de su divorcio. Luego, sacó correos electrónicos entre Ricardo y Carlos Montero, que describían el plan para cambiar a su esposa, sin un céntimo, por un puesto de alta dirección en la firma. Él no solo me dejó, afirmó Maite, me vendió. La sala de control quedó en silencio atónito, pero ella no había terminado. El señor Vargas me ha acusado de arruinarlo. La verdad es que nunca fue el hombre que fingió ser. Deslizó los extractos de su antigua tarjeta de crédito sobre la mesa. Estos detallan miles de euros gastados en artículos de lujo, mientras me decía que no podíamos permitirnos arreglar una gotera en el tejado. Y esto, sostuvo una última hoja, es su solicitud de ingreso a la universidad, donde mintió sobre ser un huérfano mucho antes de conocerme. Toda la vida de Ricardo Vargas ha sido un fraude calculado. Miró a la cámara, sus ojos claros. No destruí a ese hombre, simplemente le sostuve un espejo. Mi única culpa fue amar a alguien incapaz de amar a nadie más que a sí mismo. He pagado el precio por ese error, y ahora él también lo ha hecho.
Terminó la entrevista anunciando el lanzamiento de la Fundación Villalba, un fondo de 2.000 millones de euros para apoyar a las víctimas de abuso emocional y financiero. En su apartamento de Lavapiés, Ricardo vio cómo su mundo se derrumbaba. Ella lo había expuesto por completo. El ajuste de cuentas fue definitivo. A raíz de todo, el mundo vio a Maite como un modelo a seguir de fuerza. Las acciones de Villalba Corp se dispararon. Ricardo, un leproso social, desapareció. Se rumoreaba que trabajaba en un trabajo de baja categoría en algún lugar del norte de España, un fantasma de sus propias ambiciones. Un verdadero hogar. La vida de Maite, por primera vez, fue verdaderamente suya. La rabia había disminuido, dejando paz. El imperio ya no era una carga, sino una herramienta para innovar y construir. Bajo su liderazgo y el de Kaito Tanaka, la recién fusionada Villalba Corp y Tanaka Industries se convirtieron en un líder global en tecnología sostenible. Su trabajo era su pasión, un legado que empequeñecería los pequeños dramas de su pasado. Su asociación con Kaito era de profundo respeto mutuo y visión compartida, pero fue fuera de la sala de juntas donde encontró la alegría tranquila que tanto tiempo la había eludido. Continuó sus visitas a la Galería de Arte de Daniel en Malasaña, siempre como Maite. Él seguía siendo una fuerza estabilizadora, atraído por su inteligencia tranquila y su espíritu resistente, sin saber nada de su inmenso poder. Una nítida tarde de otoño, un año después de su regreso, paseaban por el Parque del Retiro. «Te ves más ligera», observó Daniel. Maite sonrió. «Me siento más ligera. Hay algo que necesito decirte. Mi nombre no es Maite». Ella le contó todo. El nombre Villalba, la vida oculta, la traición, el regreso. Daniel escuchó pacientemente. Cuando ella terminó, un largo silencio se extendió entre ellos. Entonces, dijo finalmente, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. «¿Esto significa que tengo que empezar a llamarte señorita Villalba?» Maite se rió, un sonido de puro alivio. «Prefiero Maite». «Bueno, Maite», dijo, sus ojos centelleando. «Es un placer conocerte por fin. Ahora, ¿vas a terminar ese café o vas a usar tus miles de millones para comprar el carro entero?» En ese momento, de pie en el corazón de la ciudad que ahora dominaba, Maite sintió una profunda sensación de plenitud. Se había enfrentado a la traición final y había emergido no solo victoriosa, sino completa. Estaba rodeada de personas que la veían por lo que realmente era. Kaito, que respetaba su mente. Daniel, que atesoraba su espíritu. Había perdido una fantasía construida sobre una mentira, pero había ganado algo infinitamente más valioso, una realidad de su propia creación. La heredera oculta se había ido para siempre, reemplazada por una mujer que se mantenía orgullosamente a la luz, dueña de su propio vasto, brillante e ilimitado horizonte. Él la traicionó, la rompió y la dejó sin nada. O eso pensó. El increíble viaje de Maite Villalba, de esposa oculta a potencia multimillonaria, es un testimonio de la fuerza inquebrantable de una mujer despreciada. No solo se vengó, reescribió todo el juego. Su historia demuestra que tu pasado no te define y que las traiciones más profundas pueden forjar las versiones más poderosas de nosotros mismos. Ella tomó su dolor y lo convirtió en un imperio global, y su desamor en un faro de esperanza para los demás. Si esta historia de resiliencia y triunfo definitivo resonó en ustedes, por favor, denle me gusta a este video. Compártanlo con alguien que necesite una dosis de inspiración
Y no olviden suscribirse a nuestro canal para más dramas de la vida real inolvidables. Déjennos saber en los comentarios qué les pareció el épico regreso de Maite.